Bueno, pues nos despertamos con otra rotura de talón de Aquiles, esta vez a Tyrese Haliburton en el Game 7 de las finales de la NBA, lo cual es bastante, bueno, particular, ¿no? Porque el Game 7 son como las dos mejores palabras del mundo del deporte y claro, pues romperte el talón de Aquiles en las finales, pues como que no es el mejor plan, ¿no? Como ya imaginaréis. Pero bueno, primero me presento rápidamente. Mi nombre es Martín, CEO de Más que Macros, y nos encargamos de ayudar a personas sedentarias con un estilo de vida inactivo a recuperar su salud y a tener una vida pues más activa a través del ejercicio físico y de la alimentación. Vale, os dejo más información en la caja de descripción. Ahora bien, lo que nos atañe en este vídeo. Vamos a comentar un poco en qué consiste esta lesión del talón de Aquiles, ¿no? Porque da la sensación de que esto ya es una tendencia que va en aumento. Porque, si no recuerdo mal, varias temporadas en la NBA, el máximo número de jugadores que rompieron el talón de Aquiles fueron 5. Y este año han sido 8. Y parece que es una tendencia que sigue, que sigue, que sigue. Pero esto no solo ocurre en jugadores de primer nivel, ¿no? Sino que también incluso en categorías inferiores, en personas de a pie como yo, que practiqué baloncesto hace bastantes años, ahora podría tener más posibilidades de romper el Aquiles que en aquel entonces. Y no solo se debe únicamente a que antes pues practicaba más el deporte. De hecho, entre todos los deportistas que rompen el talón de Aquiles, el 50% o casi el 50% son jugadores de baloncesto, lo cual es una barbaridad. Y claro, podrías pensar que, bueno, únicamente se debe al deporte, ¿no? Al baloncesto en particular, al estilo de juego. Pero no es así, porque está demostrado que la ruptura del talón de Aquiles es algo multifactorial, es decir, que depende de más de un factor, ¿vale? Y en el vídeo de hoy, pues bueno, quiero explicarte por qué está ocurriendo esto, ¿no? Porque esta tendencia va en aumento y cuál es el mecanismo detrás. Es decir, cómo se llega a romper el talón de Aquiles, ¿no? A partir de qué movimientos, bajo qué circunstancias. También como punto número dos, quiero intentar explicarte, y esto va a tener una crítica detrás bastante fuerte, que es por qué está ocurriendo más ahora, ¿no? ¿Por qué ocurre más ahora y no más hace 10 años, cuando hoy en día, pues en teoría, los jugadores y los equipos tienen pues el mejor staff, los mejores médicos, los mejores fisios, los mejores preparadores físicos, ¿no? Los mejores recursos, incluso a nivel también de suplementación, de descanso, cámaras hiperbáricas para la recuperación muscular. Y como punto número 3, quiero también explicarte cómo se puede reducir el riesgo de esta lesión, no solo en deportistas, sino también en personas de a pie, que practiquemos pues deporte en general, pero evidentemente sobre todo baloncesto, de una forma pues más ocasional, más puntual. El punto número uno es que la lesión del talón de Aquiles es algo predecible, es algo que se puede prevenir. Pero primero quiero explicarte en qué consiste el talón de Aquiles y cómo se produce esta lesión, ¿no? Esta rotura. Porque dependen de factores que no se tienen tan en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, el talón de Aquiles, siendo claros, es el tendón más grueso y más fuerte que tiene el ser humano. ¿Vale? Principalmente lo que es el talón está formado por unas fibras de tipo 1, ¿vale? En un 90% aproximadamente. Esta estructura, ¿vale? Digamos que se encarga de unir la zona del gastrocnemio, que el gastrocnemio recordemos que son el músculo de los gemelos y el sóleo, ¿vale? Que se originan en la articulación de la rodilla, ¿vale? Y pues este tendón de Aquiles se encarga de unir este gastrocnemio con el hueso calcáneo, ¿vale? También conocido pues como el talón, formando un ángulo, perdón, formando un ángulo de 90 grados, de aproximadamente 90 grados. Entonces, esta organización lo que nos va a proporcionar, lo que nos va a aportar es una gran resistencia a, digamos, las cargas axiales, ¿vale? Pero también, por este motivo, pues lo hace vulnerable cuando se enfrenta a esfuerzos que son repetidos en el tiempo, ¿vale? Y movimientos que, bueno, son variables, ¿vale? Que no son monótonos, digamos. Y sobre todo, pues en deportes que tienen una alta demanda de este tipo de movimiento, que explico ahora a continuación, como lo es el baloncesto en su mayor medida, pero bueno, también otros deportes, como puede ser el balonmano, incluso también el tenis.
Lo curioso del tendón de Aquiles es que en la zona del tendón, ¿vale? El que está justo encima del talón, del hueso calcáneo, tiene una estructura un tanto particular, ¿de acuerdo? Porque no todas las fibras van en la misma dirección, una pegadita a la otra, sino que se entrelazan entre ellas, ¿vale? Aportando una fuerza espectacular, ¿vale? Es decir, es capaz de soportar cargas que son 10 veces nuestro cuerpo. Pero sin embargo, pues esta estructura, cómo está formado, también lo expone a ciertos riesgos en esfuerzos que son repentinos, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar de los casos recientes que han ocurrido en la NBA, ¿vale? Y es que en los últimos 5 años, pues es que se han producido una cantidad de roturas de Aquiles que yo creo que no se ha visto nunca en la historia. Y por lo menos en la NBA, ¿vale? Que ahora voy a comentar un poquito más. El caso de Tyrese Haliburton es el más reciente, pero también hay que decir que Tyrese Haliburton venía de molestias en la zona de la pantorrilla. Entonces, es entendible, ¿no?, que en ese escenario por el que llevas entrenando toda la vida quieras jugar, pero Tyrese pues ya venía condicionado, ¿vale? Ya tenía unas mayores chances de sufrir una lesión de este tipo y bueno, pues al final el peor de los escenarios es el que se acabó dando y bueno. Pero luego también tenemos casos como el de Jason Tatum, el de Damian Lillard, ¿vale? Que en esta temporada pues son jugadores que se han roto también el talón de Aquiles, ¿vale? Más otros 2 jugadores a lo largo de la temporada que yo recuerde, si no han sido más. Bueno, 8 en total. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en los vídeos, si nos fijamos, ¿vale? Lo que vemos es que la lesión ocurre con el denominado false step, ¿vale? Es un paso falsificado, traducido, ¿vale? Y que lo sigue una dorsiflexión intensa y una contracción excéntrica inmediata, ¿vale? Que es un patrón mecánico que está vinculado al aumento de la zona débil, entre comillas, del tendón. Todo esto lo voy a seguir explicando a lo largo del vídeo, no os preocupéis. Básicamente en una arrancada, ¿vale? La lesión se produce en una arrancada, digamos. Vale. ¿Cómo se produce este mecanismo para que origina la lesión? En este caso, por el historial de los jugadores, la rotura no es solo un golpe directo, vamos a llamarlo así, un golpe directo, sino que viene ya de una carga súbita excesiva, ¿vale?, sobre un tendón que ya está degenerado. Y ahora voy a hacer una crítica muy grande aquí a la NBA y en general a cómo salen los reportes de este tipo de lesiones. Entonces, durante este paso hacia atrás, le sigue un movimiento de empuje, ¿no? Porque al final tú lo que quieres es acelerar hacia adelante, pero lo haces a través de echar tu pierna hacia atrás, digamos, ¿no? Esto lo que genera es una fuerza excéntrica mayor, ¿vale? En la zona, pues, hipovascular, y es lo que dispara la rotura. La zona hipovascular es la zona finita, ¿vale?, del tendón de Aquiles. Bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como dije anteriormente, un tendón de Aquiles sano nos permite soportar cargas de 10 veces nuestro peso. Pero claro, aquí hay 2 condicionantes muy grandes. El primer condicionante es que ya vienes de un historial médico de molestias, de lesiones, de estoy forzando. Y el otro es que, si os fijáis, por ejemplo, se ve sobre todo muy claro en el momento en el que Haliburton rompe el talón de Aquiles, que él no solamente está intentando llevar su peso corporal hacia adelante, sino que previamente se ha echado hacia atrás, ¿vale?, para después arrancar hacia adelante, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos va a generar es aún una mayor carga en el talón de Aquiles, ya que tu cuerpo no está orientado hacia la dirección en la que tú te quieres mover. Y ahora aquí es donde llega el momento de la crítica, porque aquí voy a ser bastante crítico. A ver, yo soy una persona que lleva muchos años viendo NBA, siguiendo en redes sociales. De hecho, muchas veces me fijo en cómo entrenan los jugadores, ¿no?, y estas cosas. Y más allá de ejercicios pliométricos, no recuerdo yo ver en redes sociales
entrenamientos únicamente destinados a prevenir este tipo de lesiones. El único que recuerdo haciendo este tipo de lesiones, o sea, este tipo de ejercicios para prevenir lesiones, es a Víctor Wembanyama, ¿vale? Que os voy a intentar dejar aquí en pantalla ejercicios que ha hecho él recientemente para prevenir, precisamente para fortalecer el talón de Aquiles y prevenir este tipo de lesiones, ¿no? Aún así, he hecho, antes de grabar este vídeo, un pequeño research para ver si esto es realmente así o solo es impresión mía. Y lo que he encontrado es que realmente los jugadores, lo dejo así a modo general, no sé si todos, más, menos, pero bueno, los jugadores sí que realizan este tipo de ejercicios para prevenir las lesiones. Entonces vamos a suponer que en el mejor de los casos, pues todos los jugadores realizan este tipo de ejercicios y sí trabajan la prevención de la ruptura del talón de Aquiles. Bien, entonces, ¿por qué demonios ocurre esto con tanta frecuencia ahora mismo? Vale, aquí entran varios factores clave. El tema de la alimentación también es importante y lo puedes comentar un poquito más adelante, ¿vale? El primer punto que quiero criticar es la exigencia física de los jugadores de la NBA. Porque si nos vamos a Europa, si os fijáis, no sé si voy a poder poner en pantalla una comparación, espero que me dé tiempo. Realmente en Europa no hay tantas lesiones de jugadores. Y esto es porque tú en Europa como mucho, juegas 3 veces a la semana. Que puede ser el partido del fin de semana de la Liga Nacional, el partido de Euroliga, que suele cuadrar miércoles, jueves, si no me equivoco, y después, bueno, no sé si te puede coincidir algún partido más. Pero son 2, 3 veces a la semana, máximo, máximo, no más. En cambio, en la NBA, que si back-to-backs, que para la gente que no entienda, pues, de baloncesto, son partidos en días consecutivos, ¿no? Más el desplazamiento, más jugar 82 partidos en temporada regular, más después los partidos que tienes que jugar en playoff. Y es que esto no es todo. Es que como, bueno, pues la NBA quiere mover dinerito, lo que ocurre es que en el mes de noviembre, como es el mes más flojo, ya después del inicio de temporada, ya ves un poco qué equipos pueden destacar más, cuáles menos, todavía quedan meses para el All-Star, ¿vale? Realmente el mes de noviembre, diciembre son meses de muy baja audiencia. Entonces decidieron pues meter un torneo. Claro, un torneo implica que te tomes los partidos más en serio. No, si es verdad que veníamos de ese load management, que load management es, bueno, pues cuidar el físico de los jugadores en pos de que lleguen en la mejor condición física posible a final de temporada. Bueno, pues para eso, prevenir lesiones, esfuerzos innecesarios, este tipo de cosas. Vale, pues lo que ha ocurrido es que, aparte de meter ese torneo, ahora también, si quieres optar a los premios, tienes que jugar un número mínimo de partidos. Es decir, que te obligan a seguir jugando, ¿no? Eh, yo es una medida que entiendo porque si yo soy un chico de España que va a Estados Unidos y quiere ver a su jugador favorito, hombre, que juegue, por favor, ¿no? Pero en el ámbito de las lesiones, es verdad que, jova, sobre todo en el talón de Aquiles, es que es un factor tras un factor de riesgo, tras otro factor de riesgo, tras otro factor de riesgo, y al final es que es un cóctel que por un lado o por el otro va a acabar ocurriendo. Y los que salen más perjudicados son los jugadores, evidentemente, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos el número de partidos y la exigencia a lo largo de la temporada. Luego tendríamos también el tema de las carreras, ¿vale? Que los jugadores, como en teoría son jugadores más sanos, tienen equipos médicos mejores, se controlan mejor las cargas, la salud, los descansos, pues tienen carreras más largas. Carreras más largas también implica que tienes más años, tienes más tiempo, ¿no? En el que vas a poder sufrir pues este tipo de lesiones, como es obvio. Los jugadores en la NBA también juegan más minutos que en Europa. Recordemos, los partidos de baloncesto son 4 cuartos de 10 minutos cada uno. Pero en la NBA, solo en la NBA, son 4 cuartos de 12 minutos cada uno. Y al final, para los jugadores pues, que son más las estrellas de los equipos, pues resulta que tienen 8 minutos más por partido, ¿no? Que 8 minutos más 8 minutos durante 82 partidos, al menos, es una barbaridad de tiempo, ¿no? Luego tenemos también el típico non-stop, ¿no? Y ahora pues
van a salir los jugadores, va a salir el draft de la NBA, ¿no? Esta nueva camada de jugadores que vienen de la universidad para empezar a jugar a la NBA. Y bueno, al final tú tienes la temporada regular, después el torneo de no sé qué, en verano, que si va, Estados Unidos funciona un poco diferente, ¿no? Pero bueno, tienes el torneo clasificatorio para esto, el torneo clasificatorio para el otro, el europeo en Europa, eh, o el americano en América, da igual, el mundial, los Juegos Olímpicos, después la pretemporada, y realmente no paras, es que no paras, ¿no? Y esto, hombre, pues al final estás sometiendo a tu talón de Aquiles a una, mm, bueno, a un estrés constante, ¿no? Y tarde o temprano va a acabar ocurriendo. Siguiendo un poquito con los chavales que vienen de la universidad, ¿no? En su mayoría. Y lo quiero enlazar también con el ritmo actual de la NBA, ¿vale? Vale, lo que ocurre aquí es que en categorías inferiores, vamos a decir, ¿no? La NBA funciona un poco diferente porque también la cancha es más grande, bueno, los cuartos son más largos, ¿no? Estas cosas. Un jugador que en universidad, ¿no? Domine por su tamaño, por su fuerza, por lo que sea, ¿no? Sobre todo jugadores que juegan en posiciones más interiores, ellos van a jugar en esa posición, porque es donde ayudan más al equipo, ¿no? Es donde generas más ventajas. ¿Qué ocurre? Y también, pues, porque el nivel de la competencia que tienes, ¿no? En este caso, pues en universidad es menor. ¿Qué ocurre? Que tú en el momento en el que llegas a jugar en la NBA o en Europa funciona un poco diferente, voy a enfocarme en la NBA. Tú en el momento en el que llegas a jugar en la NBA, el ritmo de juego es muchísimo más rápido, especialmente a partir de la revolución del triple de Stephen Curry, ¿no? Stephen Curry, James Harden, ese tipo de jugadores. Es decir, que si tú eres un jugador muy fuerte, muy alto, que dominaste la zona cercana al aro en universidad, es que o entrenas mucho tu movilidad, tu desplazamiento lateral para en esos cambios, ¿no? Que ya te puede tocar defender a un jugador más pequeñito, más rápido. Si no eres capaz de adaptarte a ese juego, es que realmente no vas a tener un hueco en la liga. ¿Qué implica esto? Que ya estás forzando a jugadores que no están acostumbrados a ese tipo de movimientos, de desplazamientos, de defensas, a cambiar su juego por completo. Y si esto no lo acompañas con el entrenamiento adecuado, con el tratamiento adecuado, ¿no? Es cuestión de tiempo que una lesión como esta termine ocurriendo. Porque al final tú llevas, me lo invento, 12, 14 años de tu vida jugando de una forma que ahora no te va a ser útil, ¿no? Sobre todo a nivel defensivo. Entonces, bueno, pues otro factor más, ¿no? Y luego tendríamos el factor de las zapatillas, el estilo de zapatillas, la rigidez de las zapatillas, cómo están diseñadas, pero bueno, esto ya es algo totalmente aparte. Y por último, quiero comentar un poco el tema de la alimentación y el descanso, porque también considero que es importante. Suponiendo que el mejor de los escenarios, de nuevo, ¿no? Porque estos jugadores de la NBA pues tienen mucho dinero, entiendo que pueden recurrir a los mejores alimentos, ¿no? Aunque en Estados Unidos pues la alimentación no es algo que brille, no es algo de lo que puedan presumir. Vamos a suponer que tienen la mejor alimentación del mundo, ¿no? Evidentemente acompañado de los mejores nutricionistas y todas estas cosas. Hay una serie de nutrientes, hay una nutrición funcional, ¿vale? Que es esencial para ese tipo de jugadores y específicamente para el tendón de Aquiles, que serían pues los péptidos de colágeno y la vitamina C, ¿vale? Que nos ayudan con esa síntesis, con esa recuperación de los tendones, también los aminoácidos, por supuesto, que van a mejorar esa calidad histológica del tendón, micronutrientes como vitamina D, zinc, cobre, ¿vale? Que son los encargados de favorecer esa síntesis de colágeno, esa protección antioxidante, ¿vale? Que ayuda en la salud del tendón. Y bueno, por supuesto, pues lo clásico de evitar dietas que sean altas en azúcares o grasas, ¿vale? Aquí no hay problema. Vamos a suponer que esto está perfecto. Bien. ¿Qué ocurre? El descanso y la recuperación. Y esta es la segunda mayor crítica que quiero hacer. Si tú tienes una molestia en la zona del tendón, bueno, no, una crítica que quiero hacer por el medio. Siempre que hay una lesión en la zona de la pantorrilla, ¿vale? En Estados Unidos se refiere como calf strain.
calf strain es una puta mierda. Es una mierda de término. Es una mierda de término. Porque literalmente me estás diciendo, tengo una molestia en la zona de la pantorrilla. Hermano, la zona de la pantorrilla te va desde la rodilla hasta el pie, hasta el talón, hasta el calcáneo. ¿Vale? No es lo mismo una molestia en el gemelo que una molestia en el sóleo, que una molestia en el tendón de Aquiles, en la zona superior, en la zona medial o en la zona inferior. ¿Vale? Entonces, no me puedes decir calf strain y no saber indicarme con más precisión cuál es la maldita lesión. Porque se supone que tienes los mejores medios. Los mejores medios médicos, me refiero, ¿no? Para este tipo de cosas. Y anda que no se mejoró en el tema de los trombos, que, pues por ejemplo, Chris Bosh hace años pues se tuvo que retirar prematuramente por, por un tema de los trombos. Ahora Wembanyama pues también se tuvo que apartar de las canchas porque se lo detectaron. Creo que a usar Thompson creo que también. Pero bueno, que se mejoró, lo puedes prevenir, lo puedes arreglar, ¿no? Y el jugador puede volver a jugar. En- con el tema de los ligamentos cruzados, incluso también. Entonces, ¿qué coño pasa con un talón de Aquiles? ¿No? Bueno, vale. No entiendo por qué se filtran cosas de tantos detalles y resulta que para el tema del calf strain no se filtra cuál es exactamente la zona de la musculatura que se ha lesionado, ¿no? Pero bueno, da igual, da igual. Vale. Volviendo al tema del descanso y la recuperación. Durante el descanso, ¿vale? Durante el descanso es donde se originan la mayor parte de cambios fisiológicos en tu organismo. Esto es, descansos a nivel de eliminar toxinas, de asimilar conocimientos, de recuperaciones musculares. Entonces, no puedes pretender que darle un plazo estimado de recuperación a un jugador, ¿vale? Que sí es verdad que tienes los mejores medios, pero si al final el plazo de recuperación de una lesión X, vamos a decir una lesión X, ni siquiera vamos a centrarnos esta vez en el talón de Aquiles. Si tus plazos de recuperación son, me lo invento, 4 meses, ¿vale? Porque es lo estimado average, ¿vale? Es decir, un plazo de recuperación medio, ¿vale? De 4 meses. Tú por mucho que tengas los mejores medios y puedas acortar los plazos a 3 meses, ¿vale? De nada me sirve si tú al jugador no le das descanso. Es decir, si un jugador tiene una pequeña molestia, por mucho que tengas los mejores medios, si ese jugador no descansa de una forma óptima, de una forma adecuada, su cuerpo no va a asimilar el tratamiento que tú le estás ejerciendo. A ver, si en parte sí, ¿no? Pero no como debería. Entonces, en los back-to-backs, en los desplazamientos, si juego en Nueva York y después juego en Los Ángeles, y resulta que a los 10 días me vuelvo a jugar a Boston y pum, pam, pim, pum. Es que entre aviones, hoteles, horarios de partidos, cambios de fusos horarios, tu cuerpo está hecho una mierda. Y muchos jugadores, que sobre todo los que vienen de Europa, pues ya como el primer shock que tienen, ¿no? Es ese ritmo en el primer año, en la primera temporada, las primeras 2 temporadas. Y es normal, porque tú al final estás, aunque mucha gente no lo vea, tú estás exponiendo a tu organismo a una serie de estrés al que no está acostumbrado. Y estrés no solo es muchas repeticiones en el gimnasio, muchos partidos, muchos esfuerzos, sino también es el cambio de cuándo amanece, cuándo no amanece, cuándo me voy a dormir, si ahora tengo esta alimentación o tengo 2 horas de vuelo y después tengo 8 y después... ¿Entendéis lo que digo, no? Pero bueno, como me está quedando un vídeo muy largo, vamos a comentar rápidamente una serie de ejercicios, ¿vale? Que podemos utilizar para prevenir este tipo de situaciones. Antes de nada, la aclaración de que también esto nos puede ocurrir a personas de a pie por el tema de que el estilo de juego ha cambiado, ¿no? Evidentemente no tanto como a primer nivel, ¿no? Pero ahora hay un baloncesto más rápido, más de correr de aquí para allí, tal cual. Y si ya en jugadores de primer nivel
estas roturas de talón de Aquiles pues están empezando a ser más comunes, imaginaros en en personas que jueguen un baloncesto más ocasional, que no estén entrenadas, tengan un sobrepeso, una obesidad, aunque, aunque estés en un normopeso, tengas la musculatura débil, ¿no? Claro, si de repente nos queremos poner a jugar como nuestros ídolos, pues también es un cóctel que va a ocurrir, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿cómo prevenir este tipo de lesiones a través del entrenamiento? ¿Vale? Es importantísimo, importantísimo el fortalecimiento excéntrico, ¿vale? Os voy a dejar aquí unos pequeños vídeos, unas pequeñas imágenes, ¿vale? De cómo se realizan estos ejercicios. En este fortalecimiento excéntrico a través de los heel drops nos va a fortalecer, ¿vale? El tendón y va a ayudarnos a mantenerlo robusto. Luego tendríamos también los isométricos, tendríamos también una pliometría y un control motor, ¿vale? Que son pues saltos de un impacto progresivo, de unos aterrizajes suaves, trabajo de tibiales y de peroneos y al final también un poquito ayudarnos a estabilizar, ¿vale? Todo lo que es la estructura del tobillo. Como dije antes, el tema del calzado es un tema que va totalmente aparte y también, por supuesto, monitorear la carga. Así que si tienes cualquier duda me la dejas aquí en comentarios, ¿vale? Espero que haya ayudado y bueno, pues nada más, espero que haya ayudado. Recuerda que voy a dejar también mis redes sociales en la caja de descripción, ¿vale? Por si quieres aprender un poquito más sobre alimentación, sobre deporte, sobre todo enfocado a personas que sean más sedentarias, que tengan un estilo de vida más inactivo. Y también te voy a dejar mi página web por si quieres saber un poquito más sobre mí y sobre este proyecto. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que haya sido útil, que te haya ayudado a entender un poquito más el contexto y qué está ocurriendo con las roturas con las roturas de talón de Aquiles. Y nada más, nos vemos en futuros vídeos, que no sé cuándo va a ser porque no soy youtuber y ya ves que los vídeos me quedan muy largos. Así que hasta la próxima. Pa.